En el Imperio del Hombre solo puede existir un único emperador, el entronizado y deificado Dios Emperador de la humanidad. Y aunque él es la cabeza del Estado, sin ninguna duda, alguien debe gobernar en su nombre. Y él siempre quiso que solamente la humanidad se gobernara por sí misma. Y es que durante los más de 10 milenios de existencia, el imperio ha sobrevivido gracias a los conocidos como los Altos Señores de Terra, los 12 miembros del Senatorium Imperialis, el Consejo de los Altos Señores y los gobernantes legítimos de todo el imperio de la humanidad. Hacen algo y su mera voluntad puede afectar sectores enteros de manera positiva o negativa, y normalmente esta última termina pasando la mayoría de las veces. Pero para saber quiénes son, cómo se propuso y lo más importante, qué hicieron durante los eventos más importantes del pasado y presente del imperio, vemos un poco de su historia. Debemos iniciar después de los acontecimientos del berrinche más grande de la galaxia, en la que el emperador terminó tan mal dicha lucha que fue ascendido al trono dorado para simplemente mantenerse con vida. Obviamente Guilliman sabía que el emperador no estaba muerto, pero sí muy indispuesto, y el imperio que logró sobrevivir necesitaba un gobierno. Cuando Rogal Dorn se fue a perseguir a su hermano Perturabo, Guilliman tomó su puesto de Lord Comandante del Imperio y estableció a los altos señores de ese entonces, invitando al Administratum, al Assassinorum y a la ahora Adeptus Mechanicus para formar la mesa. Obviamente con el tiempo otras organizaciones imperiales se sumarían como la Eclesiarquía, Navegantes y la Inquisición para nombrar. Poco se sabía qué hacían exactamente estos gobernantes en primer lugar, pues si prestamos atención el imperio es bastante autónomo en el que cada mundo se gobierna solo. Los Marines se gobiernan solos, la Inquisición, Navegantes, Mechanicus, todos se gobiernan como mejor les conviene, por lo que uno siempre se preguntó qué hacen realmente, y no es hasta la saga de libros de la Guerra de la Bestia que sabemos lo que hacen y pues... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Ya tengo todo un video hablando de ese conflicto y de la propia bestia. La buena noticia es que durante la decapitación fueron pues decapitados. ¿En qué sentido? ¡Pínchamela 3! Voy. Después en varias historias después su aparición fueron bastante puntuales y poco más. Para las épocas más recientes tenemos ya una miriada de quienes son con mucho lujo de detalle, y es que muchos son así debido a una política antigua que se llama como la tendencia estática. Esta misma dice que como el emperador decretó que el Consejo de Terra era la mejor manera de dirigir el imperio, todo lo demás no solo estaba mal, sino que era una herejía. Lo cual es gracias a eso que siempre existió el estancamiento que sabemos, pues siempre se mantuvo el status quo que tanto vemos. ¡Fuiste tú! ¡Mataste a esta ciudad tú solo! Lo sé, qué raro, ¿no? No es hasta la caída de Cadia y el regreso de Guilliman que dicha tendencia era una política sin sentido que solo haría colapsar un imperio que buscaba un cambio, y vaya que Guilliman hizo el cambio. Varios de ellos incluso quisieron hacerle un golpe de estado, lo cual no funcionaría para nada. Los involucrados serían eliminados y los que no estarían completamente vigilados por la mirada del Pitufo Máximo. Es más, es gracias a ello que la cruzada Indomitus partió con retraso. A pesar de que existen 12 señores, eso puede cambiar teniendo más miembros, no permanentes, dependiendo de las necesidades del imperio en el momento. De todas formas, estos se dividen en los miembros permanentes y en los miembros dinámicos. Vamos con los permanentes. Los miembros permanentes son quienes en realidad tienen todo el poder real de gobernar, iniciar cruzadas o de detenerlas. Estos son Maestro del Administratum, el jefe total del Administratum, o sea de toda la burocracia bíblica del imperio. En el papel tiene un poder igualitario al resto de los altos señores, pero en la práctica es considerado como el verdadero líder del imperio, por lo que virtualmente es el alto señor más poderoso e influyente, pues no es tarea fácil mantener una burocracia del que todos dependen para que el imperio funcione, y son realmente celosos con esa labor. Antes de la llegada de Guilliman, el maestro del Administratum era Ietu Aemontalion, y se sintió ofendido porque Guilliman le arrebató su puesto, y fue él quien organizó el golpe, y como sabrán, no terminó nada bien. Su reemplazo es la maestra del Administratum Violeta Roscavler, recomendada por Guilliman y ya dice mucho de ella. Violeta es la segunda persona más poderosa del imperio, solo superada por Guilliman, representante inquisitorial. En esta, la Inquisición envía un representante para asegurar las leyes imperiales, y como la Inquisición tiene facciones internas, no es tan fácil como lo que parece. Ser el representante es estar entre locos por 5 años. Todos los demás se matan por el puesto de alto señor, pero solo los inquisidores hacen lo posible para no ser un alto señor, pues al serlo, les impide hacer sus labores regulares como inquisidor, como el proteger el imperio del enemigo interno, el externo y del más allá. Estoy rodeado de tontos.
Para el inquisidor, ser representante es ser un funcionario público glorificado, y eso no les gusta. Si existe algo bueno de ser representante es que los inquisidores que fueron altos señores gozan de una influencia envidiable. Además, no cualquiera puede ser representante, sino los mejores inquisidores de todas las ramas. Es de los puestos más importantes, pues muchos historiadores vieron una coincidencia en la que los momentos donde no había un representante inquisitorial, cosas malas pasaban. Y creo que ya sabemos qué momentos estamos hablando. La representante actual es la inquisidora Cleopatra Arx, una inquisidora razonable, competente y pragmática y muy fría, por lo que Guilliman no tuvo problemas con ella, y tampoco tuvo idea del golpe de estado porque se mantuvo su puesto. Eclesiarca, básicamente el papa en el espacio, líder del Ministorum o la eclesiarquía. Su puesto originalmente era temporal, pues se creó en el milenio 32, y 3 siglos después lo vuelven permanente. Tuvo una historia turbulenta durante la era de la apostasía, que él usurpó el poder del Administratum gracias a Gosh Vandar, convirtiéndose en jefe de las dos organizaciones más poderosas. El muy loco de poder hizo atrocidades protegido por un séquito de monjas con rifle, y después de que un custodio vio un rayón en el Palacio Imperial, se involucraron y el resto es historia. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Su poder en los altos señores sería el tercero, empatado con el fabricador general y el gran maestre de los asesinos. Antes de Guilliman, el eclesiarca era Baldo Slyst, que como participó en el golpe, fue reemplazado por la eclesiarca Eos Ritara, una reformista del que Guilliman al menos tolera. Fabricador general, el máximo líder del Adeptus Mechanicus. Si bien es parte de los 12, también tiene su propio territorio que gobernar, y eso lo vuelve el único que no está presente de los 12, pues uno de esos fabricadores literalmente era del tamaño de un edificio, que se comunicaba con el resto por hologramas. Es el quien tiene como labor el mantenimiento y ahora reparación del trono dorado, y han tenido eventos divertidos por hacerlo. El fabricador general que hablo es Oud Oudia Raskian, y sigue vivo, o más o menos, pues desde ese evento escapó para evitar cargos. La madre que os parió. Una parte de la conciencia del Archimagos Belisarius Cawl busca hacerlo, aunque su ser original lo rechaza, y Guilliman igual, pues tener un radical como jefe del Mechanicus desencadenaría una guerra civil que el Imperio no está dispuesto a luchar. Gran Preboste Mariscal, el jefe del Adeptus Arbites, los policías espaciales. Su deber es la de que sus agentes sepan cómo hacer su trabajo, y es también el jefe de los árbitres de la propia Terra, lo cual lo hace uno de los más poderosos y ocupados debido a que hablamos de Terra. El preboste era el árbitro Avelisa Drahmar, que se unió al bando golpista y fue asesinada. Actualmente no sabemos quién tomó su lugar. Enviado Paternoval, el enviado de las Navis Nobility, uno de los más importantes, pues sin ellos obviamente no habría navegación. Su labor es que los navegantes, abhumanos artificiales, tengan voz y voto en los asuntos imperiales y que no sean exterminados por algún descuido. A diferencia del resto, los enviados no son para nada la cabeza de los navegantes, sino que son los navegantes más jóvenes y hermosos de su especie para pasar como humanos y que los demás no les dé asco verlos, y son normalmente de casas no tan influyentes para evitar que las más grandes salgan del status quo. Antes de Guilliman, la enviada era Ulia Ima, que Guilliman destituyó por ser demasiada entusiasta, pues apoyaba reformas demasiado excesivas incluso para Guilliman, como el disolver los votos de los custodes que los liberarían de solo proteger Terra, hacer una nueva fundación a pesar de que ya estaba la fundación última, reformar la Guardia Imperial e incluso la de derogar el decreto pasivo. Chill, dude. Fuck. Sin embargo, debido a eso, Guilliman la reemplaza con alguien más cauto, el navegante Kadakmir, que es más moderado a su predecesora, maestro del Astronomicon. No es el más grande e influyente que el resto, pero es el que mantiene literalmente el Astronomicon, y eso lo hace de las más importantes, pues sin ella no existen los viajes disformes, y es por eso que tiene un asiento. Su maestro antes de Guilliman era Leops Frank, que murió de una situación muy rara cuando se abrió la Gran Grieta, cosa que Guilliman vio como una oportunidad para meter a alguien de mayor confianza, Lucius Trott, quien ya le servía al otro señor de Terra, maestro del Adeptus Astra Telepática, encargados del entrenamiento y uso de los astrópatas, psíquicos autorizados que sirven como las operadoras espaciales o jefes de IT disformes. ¡No tengo tarjeta de crédito! Señor, con esa actitud no le puedo dar un servicio de primera. Le suplico que se acerque más a la bocina y hable claro. ¡Estoy en medio de una guerra! Debido a su importancia vital, obviamente tendría un asiento permanente. Tiene una muy estrecha relación con el maestro del Astronomicon, por lo que cuando votan siempre están a favor entre ellos. Su actual maestro es Latat Abs Kerafleades, y fue él quien propuso que los votos de los custodes se disolvieran después de la 13ª Cruzada Negra. Gran maestre de los asesinos. Como dice el nombre, es el jefe de los asesinos imperiales del Assassinorum y solo se ha encargado de mantener todo bajo control y que todos acaten las reglas. Véanlo como el papá del Jack Sparrow.
Es debido a eso que el resto lo tienen muy bien vigilado porque bueno, todos recuerdan lo que pasó en la decapitación. Tienen mucha independencia y por eso tienen un puesto permanente y es más poderoso de lo que parece. Si Guilliman es el más poderoso, el segundo, el Administratum, el oficio comparte el poder con la Eclesiarquía y el Mechanicus. Su actual gran maestre es Fadix y quien le salvó al ojete a Guilliman al ser el que logró evitar el golpe de estado. Luego tenemos los miembros dinámicos. Son puestos que los tienen porque les deben favores a algún otro de los miembros permanentes o porque es tan poderoso que toma el asiento y no hay nadie que se lo impida. El llegar a tener el puesto es fácil, pero mantenerlo es lo difícil. Hay que tener en cuenta que al ser dinámicas pueden ser de varias órdenes diferentes dentro de las permanentes. En primera tenemos los subordinados del Administratum. El Lord Comandante Militante de la Guardia Imperial, el líder y representante del Martillo del Emperador, la Guardia Imperial. Aunque en realidad al estar subordinado al Administratum no tienen mucho margen de maniobra. Antes de Guilliman, el Lord Militante era Mar af Ashariel, que estuvo entre los golpistas. Curiosamente este tiene de subordinado al Lord Comandante del Segmentum Solar, que solo está entre los 12 si las cosas se ponen realmente feas para el Imperio. El actual Lord Comandante es el Lord Solar Leontus de Arcadia, Lord Alto Almirante de la Armada Imperial, líder de las magnas flotas del Imperio. Solo tienen este puesto si las cosas se ponen feas. Su representante era la Alto Almirante Meralda Pérez, que participó en el golpe y fue asesinada. Portavoz de los capitanes carlistas. Básicamente es el máximo líder de las flotas mercantes de todo el Imperio, y estas constituyen el 90% de todas las naves humanas no militares. A primera vista un nuevo lo vería y no le daría la importancia, pero sin ellos el Imperio se resquebraja, pues ninguna nación puede sobrevivir sin comercio, y en el Imperio, donde existen mundos con un solo bioma y que solo dan un único recurso, el comercio es vital. Su actual portavoz es la capitana Kanya Danda, que busca reconstruir las rutas comerciales importantes destruidas por la Gran Grieta. Canciller del Imperio Estatal. Probablemente el tesorero del Imperio y el administrador lo coloca a veces. Se siente que no tiene mucho apoyo con el resto de los altos señores. Está encargado de supervisar los registros y pagos del diezmo imperial. Su titular era alguien llamado Branch que murió antes de la llegada de Guilliman. Luego tenemos los subordinados de la Eclesiarquía del que tenemos el Cardenal del Santo Sínodo de Terra. No hay mucho que decir sobre ellos, al parecer su labor es la de coronar al eclesiarca, y también trata todo lo relacionado a las herejías mayores y menores. Abadesa Sanctorum de la Adepta Sororita, la madre superiora de todas las Adeptas Sororitas y el único puesto de los 12 que sí o sí debe ser mujer, elegida por unanimidad de entre todas las órdenes de sororitas, y al igual que los inquisidores no gustan estar ahí, pues sienten que pierden el tiempo. Es más, muchas hasta la consideran una penitencia, lo cual no es tan descabellado. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¡Shrek! ¿Burra? Ya tarde. Estas antes de ir a Terra deben peregrinar a San Leor, mundo natal de la orden primigenia de las hijas del emperador. La legítima abadesa era la hermana de la Orden del Manto Armiño, Sor Sabrina, que desapareció en su peregrinación a San Leor, y según sus reglas no puede haber otra abadesa hasta saber el destino de la anterior. Resulta que Santa Celestine y su fuerza fueron a San Leor y descubrieron que todo este tiempo estuvo luchando para proteger el mundo de fuerzas caóticas. Cuando Guilliman regresó, ella apoyó sus reformas sin dudar, pero decidió quedarse a luchar. Su reemplazo es la abadesa Morvenval del Santo Sudario, por recomendación de Guilliman, Custodes y la Eclesiarquía, y estos últimos pensaron que por su juventud tendrían un buen títere para sus pretensiones, pero resultaron erradas. Sin embargo, casi nunca se encuentra en su mesa, pues al igual que su predecesora quiere seguir luchando. Es como un circo. Así es la política. Existe otro alto señor que no está subordinado a ninguno de las demás organizaciones y que debido a los tiempos actuales nadie podría hacer nada si se vuelve permanente. Capitán General del Adeptus Custodes. El emperador hizo un decreto del que el capitán general, en caso de que no esté ni Malcador o el propio emperador, lo haría prácticamente el líder total del imperio. Pero sabiendo cómo era de taciturnos y probablemente muy poco empáticos con el imperio, se hizo el acuerdo que los 12 gobernaban y los Custodes protegían el imperio, y normalmente para reemplazar el lugar de uno de los altos señores. Claro ejemplo fue el final de la era de la apostasía, cuando derrocaron a Vander y querían a Sebastian Thor en el puesto, y como los Custodes detestan todo lo relacionado a la política imperial, pues Thor quedó. El capitán general actual es Trajan Valoris, y al igual que Morvenval, no lo encontrarás en Terra y estará más ocupado luchando en las guerras del imperio. Ahora, en casos aún más extremos puede existir un 13º alto señor, como lo que pasó durante la herejía de Horus, cuando Rogaldon se proclamó como el Lord Comandante de las Fuerzas Armadas. Este título sobrevivió para después ser llamado como Lord Guilliman, y sí, ese era un título gracias a que Guilliman tuvo mucho tiempo el título, y se quedó por un tiempo en el imperio hasta la Guerra de la Bestia. Pero ahora que Guilliman regresó, él se considera como el 13º alto señor desde que tomó nuevamente el título para el Imperium Sanctum, y Dante, que es llamado como el Lord Regente del Imperio Nihilus,
Así que actualmente existen 14 altos señores, algo completamente inaudito. Ahora, con todo lo dicho, irónicamente ellos no representan para nada el total del imperio. De hecho, existe una organización que sí representa al imperio, sus sectores, subsectores e incluso sistemas enteros, y sí, es como en Star Wars. Es el Senatorum, o Senado Imperial, donde miles de millones de políticos de todas partes del imperio tienen sus luchas de poder e influencia. Sin embargo, al igual que los altos señores, existen algo así como los bajos señores. Entre los que conocemos están el canciller del Senado. Es el oficial que preside obviamente el Senado y su trabajo es sorprendentemente más agotador que los altos señores, pues el sujeto sí debe estar versado del realpolitik, no solo del Senado sino con todos los altos señores, pues él actúa como el ala neutral de entre los altos señores, debido a que no tiene un voto pero sí voz. Lev Tieron era el canciller, pero debido a su vejez fue retirado por Guilliman y su protegida, Anna Murza-Jek, tomó su lugar y su participación en el golpe fue vital para que no se concretara. Cirujano general de las órdenes hospitalarias, el líder de los Medicae de todo el imperio, o sea el máximo doctor de todo el imperio. Antes de la herejía era un miembro permanente, pero después del mismo las atenciones médicas terminaron en segundo plano, pero sigue siendo importante. Lord Contestable del Sinóptico. Ahí te preguntas, ¿qué es eso? Según el diccionario en inglés, significa la vigilancia de unos pocos por muchos. Algunos teorizan que sea una especie de seguridad del Senado y otros como una organización tipo CIA o FBI para los senadores y otros como el ejecutor de las reglas del Senado. Comandante de la Escola Progenium. Véalo como el director de los directores de toda la Escola Progenium en todo el imperio. Alto señor de la Cancillería Imperial. Originalmente parte de los 12 pero perdió su puesto después de la herejía. Es un superintendente de la Cancillería Imperial. Señora plenaria de las catacumbas, la líder que vela todo lo que está dentro de las catacumbas de Terra y por lo que sabemos hay que tener estómago para estar ahí. Y con eso terminamos con el área política del imperio. ¿Un enredo? Sí. ¿Funcionan? Depende de quién se le hable, y de hecho en el propio imperio no les tienen mucha estima. En las novelas de Vigilante del Trono tenemos esta cita. Son 12. 12. Consideren lo que eso significa. Ahora viven más almas humanas de las que jamás han vivido, y en ausencia de la guía activa del aquel que se siente en el trono, bendito sea su nombre, son esos 12 los únicos que han guiado a nuestra especie vorazmente fecunda a través de los 10.000 años de supervivencia, dentro de un universo que con toda seguridad desea masticar nuestras almas colectivas y escupir el cartílago. Muchos mortales menores podrían haber deseado en sus momentos de ocio que ellos también hubieran podido subir a las alturas, sentarse en un trono de oro y ordenar el imperio como debería haber sido ordenado, pero no lo hicieron, y estos lo hicieron. Se enfrentaron a las demandas de la Inquisición, a la beligerancia de los señores del capítulo, a la condescendencia de los novator mutantes y a los mandatos de los asesinos semisalvajes, y mantuvieron su poder intacto. Orquestaron todas las respuestas a cada incursión de los senos y calibraron pacientemente las defensas de la guerra interminable. Resistieron las insurrecciones y las luchas civiles, el fanatismo y la locura. Cada uno de ellos es un amo o una señora de la capacidad más extenuante y aguda. Aunque se agoten rápidamente, y lo he visto, porque las preocupaciones de la humanidad son infinitas, y ellas mismas son seguramente finitas. Así que búrlate de ellos si quieren y deciden ustedes mismos que se han alimentado del trabajo de las masas y que viven en una gloriosa ignorancia mientras la galaxia arde hacia su inevitable fin. Eso es idiotez y es indulgencia. Les serví durante un buen periodo mortal, juzgándolos en silencio, incluso cuando me daban sus órdenes, y les digo que, aunque tenían muchos defectos, eran y siempre han sido los más grandes de nosotros. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.